Hoy vamos a comenzar una serie nueva en el libro de Jonás, así que vaya abriendo su Biblia al libro de Jonás. Se encuentra antes de, a ver si alguien lo sabe, Abdías y después de, mejor dicho, después de Abdías y antes de Miqueas. Si no puede encontrarlo, allí en su Biblia al inicio hay una tabla de contenido que le va a ayudar a encontrar el libro de Jonás, pero se encuentra entre Abdías y Miqueas. Es una de esas páginas seguro que usted todavía tiene un poco pegadas. Y vamos a estar en esta serie, la serie en el libro de Jonás. Tengo grandes expectativas para la serie de Jonás porque en la serie de Jonás vamos a ver el carácter de Dios de una manera gloriosa y vamos a ver cómo realmente Él trata con nosotros. Vamos a hacer una pequeña encuesta antes de comenzar. A ver, ¿cuántos de ustedes, levanten su mano, creen que el libro de Jonás es acerca de un gran pez? Ok. ¿Cuántos de ustedes creen que el libro de Jonás es acerca de aquel que lleva el título? Es acerca de Jonás. Esta es una iglesia que estudia la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que el libro de Jonás es acerca de Dios? Y así es, el libro de Jonás, cuando tú tienes solamente 4 capítulos, yo me tomé la tarea de imprimir lo que es el libro de Jonás capítulo a capítulo y también de resaltar y marcar las veces que aparecía la palabra pez, o las veces que se mencionaba a este gran pez, y solo en 4 instancias aparece el gran pez en el libro de Jonás. Ahora cuando empiezas a marcar a Jonás, y lo empecé a resaltar con el color rosado, 18 instancias se menciona a Jonás en este libro que lleva su nombre. Pero cuando tú empiezas a caminar capítulo a capítulo, te das cuenta, y resalté al Señor o a Dios en el libro de Jonás, y más de 40 veces se menciona a Dios. Aquí Leo, te regalo eso y si quieres después le puedes enseñar al resto de la congregación para que ustedes vean cómo ahí en el libro de Jonás es acerca de Dios. Y ya he compartido con algunos de ustedes que algo que me ha cautivado en el libro de Jonás es que vemos a este gran Dios que no se cansa de nosotros. A este gran Dios que nos procura. A este gran Dios que se toma el tiempo de ir tras su pueblo. Y vamos a ver en el libro de Jonás su gracia para con sus hijos y su gracia para con los perdidos. Voy a leer primero el capítulo 1 para tener el contexto. Este libro es un libro que se puede leer básicamente en 7 minutos, es un libro bien corto, pero vamos a tomarnos por lo menos unas 5 semanas en el libro de Jonás. Y dice el versículo 1, capítulo 1 de Jonás. Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ahora presta atención al versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahora, el versículo 4, vamos a ver un gran contraste aquí. Y hoy solamente vamos a cubrir del 1 al 4, pero creo que el énfasis aquí en estos 2 versículos es crucial, porque en el versículo 3 vemos que se resalta, pero Jonás huyó de la presencia de Dios, pero el versículo 4 comienza diciendo, pero Dios. Vemos la acción de Jonás y ahora vamos a ver la acción de Dios. Pero Dios, el Señor, desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo,
Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en un barco en medio de una tormenta, aún siendo un crucero, cómo se puede mover un barco en medio de una tormenta. Y yo creo que pocos pudieran dormir en medio de una tormenta. Pero Jonás estaba durmiendo. ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, y pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el título en esta tarde del mensaje de hoy va a ser Pero Dios. Y ahí vamos a ver este contraste entre este profeta desobediente y lo que él hace cuando Dios lo llama, cómo él huye, como dice el versículo número 3, pero Jonás se levantó para huir, pero Dios lo procuró, en el versículo 4. Este libro tiene 2 secciones, es bien fácil de seguir. El primer llamado de Jonás en los versículos 1 y 2, mejor dicho, en los capítulos 1 y 2, y en los capítulos 3 y 4 vemos la otra parte del libro. El segundo llamado, la primera parte vemos a Dios llamando a Jonás, Jonás desobedeciendo, Dios procurándole, y después vemos en los capítulos 3 y 4, nuevamente, mírenlo ahí en versículo 1, dice, vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Y esta vez Jonás, yendo a Nínive, a hacer lo que el Señor le había ordenado hacer en el capítulo número 1. Versículo 1 menciona el llamado de Jonás, nótelo ahí, que vino la palabra del Señor a Jonás, y el versículo 2 contiene la descripción, el contenido del llamado de Dios. Lo que Dios le está ordenando a Jonás hacer. Así que vino la palabra del Señor a Jonás. Como escuchaba a un predicador decir, y esto es importante aquí, ¿no? Que nosotros no descubrimos a Dios. Dios es el que siempre toma la iniciativa. Incluso, como les decía el domingo pasado, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, ¿quién es el que los procura? Es Dios. Y esa es la historia de la salvación. Este Dios que no se cansa de nosotros y nos procura constantemente. En el caso de Jonás, él era salvo. Y vemos a Jonás en desobediencia. Pero vemos a Dios procurando a Dios. No se sabe lo que estaba haciendo Jonás en ese momento. Pero Dios aquí viene y procura a Jonás. Y eso es cierto de todos nosotros. Nadie descubrió a Dios un día. Dios se da a conocer y lo hace a través de su palabra. En Hebreos capítulo 1 vemos que Dios ha hablado en otros tiempos, en muchas maneras y de muchas formas, pero nos ha hablado como
la máxima revelación a través de su Hijo Jesucristo. Porque todos los momentos en los cuales Dios habló, registrados en las Escrituras, apuntan hacia el Hijo de Dios. La Escritura es acerca de Él. Jonás es acerca de Él. El Evangelio está ahí presente, Jonás. Siempre Dios procurándonos a nosotros. Siempre Dios yendo tras el pecador, aun cuando el pecador trata de huir de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que es una buena idea huir de Dios? Vamos a ver en el libro que no es una buena idea huir de Dios. De Jonás no se sabe mucho. En el Antiguo Testamento hay una sola instancia donde se menciona a Jonás, y es en Segunda de Reyes, capítulo 14, que menciona algunos detalles importantes acerca de su vida. Sabemos que él ejerció su ministerio como profeta durante el reinado de uno de los reyes de las tribus del norte, de las tribus de Israel, Jeroboam el segundo, porque hubo otro rey antes con ese nombre. Jonás profetizó después de Elías, después de Eliseo, y dice la palabra de Dios que es del área norte, específicamente en Gad-Efer. Dice el versículo 25 de 2 de Reyes 14 que Jeroboam restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás. Segunda de Reyes capítulo 14 menciona a Jonás como un profeta del Señor, hijo de Amitai. Mire ahora ahí Jonás capítulo 1 versículo 1. Dice que Jonás era hijo de Amitai. Está hablando del mismo Jonás. Es importante porque en la Biblia a veces se repiten los nombres. Y en esta instancia Jonás se menciona en Segunda de Reyes que dice que era de Gad-Efer, cerca de Nazaret en Galilea. Cuando usted mira la parte geográfica, Gad-Efer estaba cerca de Nazaret en Galilea. Ahora, miren los detalles del llamado de Jonás. Hay tres cosas en el llamado de Jonás. En el versículo 2, Dios le dice a Jonás, levántate, le dice, ve, y le dice, proclama. ¿No le suena eso familiar a la gran comisión? ¿No le suena eso familiar al llamado que todos nosotros tenemos como el pueblo de Dios de ir a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles la palabra de Dios a los discípulos? Y le dice, levántate, ve a Nínive. Ahora, Nínive es una ciudad bien peculiar, porque Nínive es una ciudad aproximadamente de 600,000 personas. Una ciudad bien grande para ese tiempo. Miren el capítulo 3, versículo 3. Dice que esta ciudad, dice, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Es decir, que tomaba estar caminando por 3 días consecutivos para llegar de una punta de la ciudad a la otra punta de la ciudad. De un extremo a otro extremo. Yo saqué un cálculo, el ser humano camina aproximadamente unas 6 o 8 millas por hora. Si usted calcula eso por 24 horas y por 3 días, sería aproximadamente caminar desde aquí, de Miami, casi hasta San Agustín. 3 días sin parar. Así de grande era esta ciudad de Nínive, con 600,000 personas. El profeta Nahum, que más adelante él va a aparecer aquí en el plano de Dios, él profetizó aproximadamente unos 100 años después, una de las profecías que él dice contra esta ciudad es una de las profecías de juicio contra ellos, porque era una ciudad sanguinaria, era una ciudad donde se hacían atrocidades. Este era el imperio asirio, y el imperio asirio era conocido por su crueldad.
Llegaban, invadían y acababan con todo lo que se ponía en su medio. Fíjense, hasta el punto de el mal de estas personas que cuando ellos conquistaban a otros pueblos, se guindaban en el cuello las cabezas de aquellos que ellos habían decapitado. Eran crueles y era un imperio que quedaba al noroeste de Israel y estaba creciendo en el tiempo de Jonás. Y ya ellos tenían encontronazos y estaba ahí, era una sombra para Israel. Eran enemigos de Israel y se odiaban mutuamente. Y Dios le dice a Jonás que se levante y que vaya a esta ciudad de sus enemigos y que proclame la palabra de Dios. Dice el versículo 2 que la maldad de esta ciudad había subido hasta Dios. Esto lo que significa es que la maldad de este pueblo llegó hasta el colmo de lo que podía suceder en una sociedad. Y Jonás aquí está diciendo, Dios, ¿tú quieres juzgar a esa nación? Bueno, no me mandes a mí, júzgala. Pónganse a pensar, pónganse en los zapatos de Jonás por un momento. Imagínense lo que le estaba pasando por la cabeza a Jonás. Bueno, ¿qué va a hacer un solo hombre, un profeta, yendo a esta ciudad de sus enemigos que desean la muerte de los judíos, a proclamar por toda la ciudad, arrepiéntense o nuestro Dios los va a aniquilar? ¿Cómo ustedes creen que iba a ir ese plan? 600,000 hombres contra uno. Jonás dijo, no, Señor. Si yo voy a ir a predicarles, me van a matar. Y si se salvan, eso yo no lo puedo soportar porque son mis enemigos. Los odio. Jonás tenía ahí una tarea bien difícil por delante. Y a veces Dios nos llama a nosotros a hacer cosas difíciles. Hay cosas difíciles en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo con aquellas cosas difíciles que Dios trae a tu vida? ¿Pudieras decir que estás siendo obediente? ¿O tuvieras que confesar hoy que no, que estás siendo como Jonás, huyendo de aquellas cosas difíciles que Dios te llama a hacer? Hay algo bien típico o mejor dicho, peculiar de Jonás, es que Jonás es el único profeta que profetizó fuera de la tierra de Israel. No era la primera vez que Dios había dado a través de los profetas mensajes contra otras naciones o específicamente para otras naciones, pero era la primera vez que un profeta de Israel salía de la tierra de Israel para dar el mensaje a esa nación estando en la tierra de esa nación. La primera vez. Eso va a cambiar después, por supuesto, con la gran comisión, ¿verdad? Donde se nos llama a ir a todas las naciones. Lo que el pueblo de Dios no había hecho, este pueblo lo iba a hacer. El pueblo de Dios no se había arrepentido de su mal camino. ¿Cuántos profetas no levantó el Señor a Israel? Muchísimos profetas, con el mismo mensaje. Arrepiéntanse, o el juicio de Dios vendrá sobre ustedes. Y el pueblo de Dios mataba a los profetas, Y Dios va a levantar a Jonás, un solo profeta, a predicarle a esta nación, y un solo mensaje fue suficiente para que todos ellos se arrepintieran. Aquí Dios de una u otra forma le está dando una lección también al pueblo de Israel. Le está mostrando su desobediencia y los está avergonzando porque ellos no solamente deberían obedecer a Dios, sino también deberían haber sido luz a las naciones. Dios había levantado al pueblo de Israel para que fuera luz a las naciones, no solamente con sus palabras, sino también con su estilo de vida. Ellos tenían
la responsabilidad de evangelizar al mundo. Dios se lo había dado a ellos. En Salmo 96, por ejemplo, dice, cantar al Señor un cántico nuevo, cantar al Señor toda la tierra, cantar al Señor, bendecir su nombre, proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación, contar su gloria entre las naciones. Esto es algo que ellos cantaban, imagínense, estaban cantando algo que no estaban haciendo. De proclamar su mensaje entre todas las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Ellos tenían que ser luz. Primera de Crónicas 16:23 dice, cantar al Señor toda la tierra, proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación. Ellos entendían lo que la palabra de Dios decía, pero no lo estaban haciendo. Incluso cuando Dios llama a Abraham, una de las promesas que Dios le da a Abraham es que a través de él iban a ser bendecidas. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones. El corazón de Dios siempre ha sido para las naciones. Por eso que el pueblo de Dios debe ser un pueblo evangelístico. El pueblo de Dios debe tener un corazón para las naciones. El pueblo de Dios debe estar preocupado por que las naciones están pereciendo. Y Dios aquí va a levantar a Jonás para que él vaya a las naciones y específicamente a Nínive y proclame el mensaje de salvación. Israel como nación e individuos en particular llamados a evangelizar. Así que como pueblo llamados a proclamar las buenas nuevas. Y dentro del pueblo Dios levantaba profetas, igual con nosotros. Como iglesia hemos sido llamados a proclamar al Dios verdadero. Ahora, dentro de la iglesia Dios levanta pastores y maestros para proclamar, para equipar a los santos, para hacer exactamente eso. Decimos que la iglesia tiene 3 prioridades: adorar a Dios, ¿sí?, exaltarle a Él, edificar a la iglesia y evangelizar al perdido. ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos para ser edificados, para ser afilados, para cuando estemos allá afuera, más allá del domingo y la hora y media que pasamos aquí, tener un impacto en aquellos que están alrededor nuestros y puedan ver cómo luce una persona que conoce al Dios verdadero. Y podamos nosotros proclamar el Evangelio. Es la única manera de que las personas van a ser salvas. A través del conocimiento de la verdad. Y la verdad es proclamada por su pueblo. Y vemos aquí a Jonás siendo llamado a hacer esto y desobedeciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Nosotros pudiéramos extender la aplicación de este texto a cualquier llamado que Dios nos haga a nosotros en nuestra vida. Porque no solamente Dios nos llama a la salvación. Hay personas que visitan las iglesias, hay personas que escuchan predicaciones, hay personas que viven en hogares donde hay cristianos y han escuchado el mensaje de salvación una y otra vez y Dios los llama a la salvación. Pero están desobedeciendo y están haciendo como Jonás, están escuchando el mensaje y están yendo en la dirección contraria. Y con el cristiano pasa algo muy similar. A veces Dios nos llama a cosas específicas y nosotros escuchamos a Dios y tomamos la otra dirección. Puede ser un llamado a dejar ese pecado. Tú sabes cuál es. Nosotros escuchamos que la palabra de Dios nos dice que debemos abandonar el pecado y nosotros nos aferramos a veces al pecado. A veces Dios nos llama a involucrarnos más. Tú sabes que como creyente tienes que estar en las cosas del Señor involucrado, pero tú escoges hacer otras cosas para no estar involucrado. No somos como Jonás que nos montamos en un barco y nos vamos lejos, pero nos llenamos de cosas para no tener que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Una de las grandes tentaciones que el cristiano moderno, especialmente aquí en Estados Unidos, se enfrenta es estar ocupado.
Nos ocupamos con tantas cosas que le decimos a Dios, Señor, tú sabes que no tengo tiempo. Nos embarcamos en proyectos, nos llenamos de trabajo. Pasamos tanto tiempo haciendo cosas que son triviales y que no tienen ningún significado eterno y minimizamos el llamado de Dios a nuestras vidas a ser discípulos de todas las naciones, comenzando en nuestro hogar, a través de la iglesia, como el pueblo de Dios, con el único mensaje que puede salvar. Esa es una de nuestras convicciones como iglesia, que como iglesia nosotros estamos convencidos que el Señor nos ha salvado para llevar a cabo la gran comisión. Tú tienes un llamado en tu vida y es hacer discípulos. Dejar ser discipulado para hacer discípulos también. Miren el versículo 3. Jonás sabía esto, pero ¿qué hizo Jonás? Pero Jonás, habiendo escuchado el mensaje claro del versículo 2, que Dios le dijo, levántate, que Dios le dijo, ve, y que Dios le dijo, proclama, Jonás hizo lo primero, Jonás se levantó, ¿verdad? Pero no para ir a donde Dios le había ordenado que fuera. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Ustedes saben cuántos pasos toma para huir o salirnos de la voluntad de Dios? Comienza con uno, con un solo paso. Y Jonás se levanta y desciende a Jope y encontró un barco. Pensándolo en el término moderno de hoy, es que siempre habrá un Uber queriendo llevarte en la dirección opuesta. Si tú quieres desobedecer a Dios, el enemigo se va a asegurar de que haya un Uber dispuesto para llevarte en la dirección opuesta a lo que Dios te ha ordenado hacer. Dice que este barco iba a Tarsis, pagó el pasaje y encontró en él para ir con ellos a Tarsis. Y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y hay algo aquí que nosotros vemos, ¿no? Y sin alegorizar mucho esto, pero algo que me llamó la atención estudiando el pasaje, y comentaristas decían de que vemos a Jonás pagando el pasaje, que pecar cuesta, que pecar nos cuesta, que pagamos un precio cuando nosotros desobedecemos a Dios. Y sin alegorizar lo que está aquí enseñando la palabra de Dios, porque no es que está hablando de eso en particular, solamente está mostrando la naturaleza de lo que estaba sucediendo. Jonás se levantó, fue en la dirección opuesta, tomó un barco, pagó pasaje porque si no, no se podía montar y se fue. Pero es una realidad de que desobedecer a Dios trae consecuencias en nuestras vidas. Déjenme enseñarle un mapa para que puedan tener una imagen de dónde se encontraba, donde vivía Jonás. Jonás vivía ahí donde dice Gad-Hefer, que está más bien en inglés ese mapa. Él tenía que ir a Nínive. Nínive en el mapa está arriba a la derecha, 500 millas aproximadamente donde él vivía ahí en Galilea. Pero en vez de ir en esa dirección, ¿qué hizo él? Fue hacia el suroeste, fue a Jope, que era un puerto donde habían barcos que estaban constantemente entrando y saliendo hacia el Mediterráneo. Y se montó un barco y fue en la dirección contraria y fue a Tarsis. Déjenme enseñarle dónde está Tarsis. La arqueología y los eruditos concuerdan de que Tarsis se encuentra en España, en Gibraltar. En pocas palabras, lo que había hecho Jonás es ir a donde más lejos se podía ir en el mundo conocido en ese momento. El mundo conocido en ese instante terminaba ahí en la península ibérica. En vez de ir 500 millas hacia el noroeste, él prefirió ir
2.500 millas bien lejos de lo que Dios le... ¿Para qué? Para cuando estuviera allá, decirle, bueno, Dios, usted, ves que no puedo obedecerte, tienes que buscarte a otro, estoy bien lejos de lo que tú me has mandado a hacer. Pero el problema de Jonás no era con Nínive, el problema de Jonás era con Dios. Miren ahí el capítulo, ojen hacia más adelante y miren el capítulo 4, miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 4, para que ustedes vean que Jonás estaba más bien peleando con Dios. Y oró al Señor y dijo, esto es después que en el versículo 10 del capítulo 3, la ciudad completa se arrepiente y Jonás, orando al Señor, le dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Cuando tú me llamaste, cuando me dijiste, levántate, ve y proclama. ¿No era esto lo que yo te había dicho, oh Dios? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Jonás estaba molesto con Dios porque Dios había tenido misericordia de estas personas. Y hay algo que a veces a nosotros como los cristianos nos sucede, es que pensamos que nosotros sí merecemos la salvación, pero hay algunas personas que no merecen la salvación. Y nos convencemos nosotros mismos de eso para no tener que predicarle el Evangelio. No, Dios no los va a salvar. No, tú no sabes lo que ellos hacen, tú no sabes cómo ellos viven, tú no sabes lo que ellos han dicho acerca de Dios. Tú no sabes las veces que ya yo he intentado y cómo me han parado. Y empezamos a nosotros convencernos de que son insalvables, como el pastor Axis mencionaba en una de sus prédicas. Los insalvables, como si tal cosa existiera para Dios. La palabra de Dios nos muestra el Dios que nos procura, que no se cansa de nosotros, que solo con decirlo 600,000 personas pueden salvarse en un día con una sola prédica. Este es el mayor avivamiento en toda la historia de la redención. No ha habido otro momento, y esto es un mensaje de esperanza para nosotros, porque vemos que este es el peor misionero de toda la historia, Jonás, que no quería predicarle a Nínive, que no tenía compasión por esas personas, que no tenía ningún interés de que se salvaran. Y a través de él, 600,000 personas son salvadas. Así que si Jonás usó a Dios, Iglesia Vertical Miami, tenemos esperanza de que Dios nos puede usar a nosotros, ¿verdad? El Señor tiene un interés en salvar a pecadores. Dios es clemente, es compasivo con sus enemigos. Jonás es un racista, Jonás es prepotente, Jonás es desobediente, prejuicioso. Fíjese que fama tenía Jonás que en Juan capítulo 7, cuando Jesús está hablando y los fariseos están hablando del origen de Jesús en cuanto de que él venía de Galilea, de Nazaret, dicen, ¿acaso alguna vez ha salido un profeta de Nazaret? Los fariseos decían, no ha salido ningún profeta de Galilea. Wrong, como se dice en inglés, porque sí había salido un profeta de esa región. Y Segunda de Reyes 14 nos muestra eso, que Jonás era un profeta de Dios. Pero tenía tan mala fama que los israelitas no querían ni recordarse de Jonás. La buena noticia es que Dios puede rescatar incluso a personas como Jonás. Y Dios nos puede usar a nosotros. Y puede ser que en esta tarde tú estés en desobediencia. Tú sabes lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú sabes cómo luce tu vida. Tú sabes tus prioridades. Tú sabes cómo luce tu calendario. Tú sabes cómo tú usas tu tiempo, tus recursos. Cómo tú te desenvuelves con las relaciones. Tú sabes si tú estás siendo obediente o desobediente a Dios. Tú sabes lo que Dios te ha llamado a hacer. La pregunta es, ¿estás siendo tú obediente?
a proclamar a Dios, no solamente con tu estilo de vida, sino con tus palabras. Pero hay buenas noticias, iglesia. El Señor puede redimirnos aún cuando nosotros estamos tratando de huir de Él. Él puede hacer eso. Y como les decía ahorita, que no es buena idea desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Salmo 139 nos dice, ¿a dónde huiremos? ¿Dónde iremos para escondernos a la presencia de Dios? A ver, denme ustedes sugerencias. ¿Dónde podemos ir para escondernos de Dios? A ver, ¿en un barco? ¿En un avión? ¿En otro país? ¿Muertos? ¿Durmiendo? ¿En el trabajo? Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, este es el lugar de los muertos. Si incluso estando muerto me esconderé de Dios, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No podemos huir de Dios. Podemos correr, pero no nos podemos esconder. Y Dios nos procura. El Dios que nos procura. Piensa en eso. Hubo un día en tu vida que Dios llegó a tu vida y te procuró. Hubo un día donde Dios llegó y te transformó. Donde tú no querías saber nada de Dios. Y Dios llega, como decimos, no descubrimos a Dios. Dios viene y se nos da a conocer. Nos abre los ojos para que pudiéramos ver nuestra condición de pecadores en necesidad, que si no nos arrepentimos, como la gran ciudad de Nínive, también pereceremos. Es el mensaje. Pero viene las buenas nuevas y nos muestra que si nos arrepentimos, Dios es clemente, compasivo, misericordioso, lento para la ira, dispuesto a salvar a los más crueles. Lo más importante en la vida del cristiano no es lo que toma lugar en tu propio mundo. ¿Ustedes saben qué es lo más importante en la vida del cristiano? La gran comisión. Que Dios nos ha salvado y que Dios nos ha dado un llamado, un propósito. Nuestra vida debe girar en torno a Dios. Nuestra vida debe girar en nosotros vivir para sus propósitos. Y aquí vemos la falta de interés de Jonás, la falta de interés de Israel por los perdidos, pero vemos el interés de Dios por los perdidos. Y esto es algo muy familiar en el día de hoy. La iglesia en general a veces tiene una falta de interés por los perdidos. Nos conformamos con asistir a la iglesia. Si Dios aquí le encarga a Jonás un mensaje que tiene peso de condenación, de que si no se arrepiente van a perecer, dice. El mensaje que más adelante Jonás va a proclamar a Nínive en el capítulo 3. En 40 días Dios va a juzgar a Nínive si no se arrepienten. Pero vemos que el que se arrepiente recibe misericordia y gracia. Y el mensaje que nosotros proclamamos que tiene peso debe ser proclamado con lágrimas. Y el cristiano debe orar al Señor y decirle, desarrolla en mí un corazón compasivo por aquellos que se van al infierno si no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Si mueren sin el Evangelio, no van al cielo. Van a recibir castigo eterno. Y nosotros, la iglesia, nos desenvolvemos
y nos relacionamos con personas que no conocen a Cristo, que nosotros sabemos que no son salvos, y interactuamos con ellos como si no estuviera sucediendo nada en su vida, como si su destino final ya estuviera seguro. Y Dios es un Dios que nos procura, y está procurando a esas personas a través de tu vida también. El Señor te ha puesto ahí para que tú seas intencional, para que tú proclames. Como decía Pablo en el capítulo 1 de Romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dios puede salvar a cualquier pecador. No importa cuán profundo tú hayas caído, Dios te puede sacar de ahí. Dios puede darle vida eterna a cualquier ser humano que se arrepiente, que reconoce que necesita un Salvador. Y ustedes saben por qué la iglesia a veces no es efectiva, porque estamos muy preocupados con nuestras propias cosas. No anotamos goles porque jugamos el partido de una manera individualista. Pero cuando estamos nosotros como el pueblo de Dios juntos con una misma misión, veremos personas siendo salvadas. Hoy le damos gracias al Señor hoy. Y este es un mensaje para ustedes y más allá de ustedes también. En el sentido de que yo le doy gracias a Dios porque sé que muchos de ustedes están siendo intencionales en vivir para Cristo, no en su fuerza, sino Cristo en ustedes, y a través de ustedes, que es la vida cristiana, a medida que permanecemos en Él, en su palabra, en oración, Dios obra en nuestras vidas y a través de nosotros. Y hemos visto el Señor añadir a esta iglesia personas salvas. Hoy celebramos nuevos miembros que el Señor ha salvado. Y gracias a Dios, porque personas que estaban perdidas ahora han sido encontradas, han sido salvadas y nos gozamos en eso. Pero también en un grupo como este hay muchos de ustedes que saben que Dios te está diciendo, háblale. Háblale a tu vecino, háblale a ese familiar tuyo, y tú estás ignorando el llamado de Dios. Levántate, ve y proclama. El versículo 3 comienza, pero Jonás. Y el versículo 4, pero Dios. Dice que Dios desató. Aquí la palabra que se usa en el hebreo es la misma palabra para describir cuando el rey Saúl le lanzó la lanza, cuando le tiró la lanza a David para matarlo, que de una manera inmediata, de sorpresa, bueno, es la misma palabra que se usa aquí para decir que Dios desató. De repente se levantó una tormenta en medio del Mediterráneo. Dice que pero Dios desató una tormenta sobre el mar, un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande que en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Lo que vemos aquí es que tú puedes subir de Dios, pero Dios es el que tiene la última palabra. Si tú eres cristiano, Dios te va a procurar como hijo suyo. Dice Spurgeon que Dios no va a permitir que sus hijos pequen con éxito. Y Jonás se enteró de esa gran noticia y lo experimentó, que Dios no iba a permitir que uno de sus profetas pecara con éxito, y desató una tormenta. Todo parecía que le estaba saliendo bien a Jonás. Él escuchó el mensaje de Dios, él se levantó, llegó sin problema a Jope, encontró un barco que iba a lo más lejos del mundo habitado, tenía el dinero para pagar el pasaje, así que todo parecía en su vida que estaba muy bien. Fíjese que estaba tan confiado que se pudo hasta dormir en el viaje. Pero en la vida de los hijos de Dios no existen las casualidades. El versículo 4, cuando usted lee ahí, pero Dios, eso es la intervención divina. Dios
entrando en acción, procurando a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que se han encontrado una temporada en su vida donde han estado pecando y han experimentado que no ha sido una buena idea? Déjenme sus manos, por favor. Yo voy a levantar las dos manos. No es una buena idea pecar. Para el cristiano, pecar no trae felicidad. No hay algo que vaya a traer o vaya a producir felicidad en la vida de un creyente que la santidad. Escoger pecar es escoger sufrir. Escoger huir de Dios es ponerse en línea para que tú seas el próximo en recibir una tormenta. Y Dios desató la tormenta para despertar a Jonás. Mira el versículo 6, dice que Jonás estaba durmiendo. Si Dios no hubiera levantado esta tormenta, Jonás todavía estuviera durmiendo. Hebreos 12 dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú estás como Jonás, en rebelión contra Dios, y Dios no te disciplina, examina tu vida porque probablemente no seas hijo de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. Tony Evans decía que cuando te rebelas contra Dios, Dios crea una tormenta que lleva tu nombre. Porque esto es gracia, iglesia. No quiero que pasen de vista que el versículo 4, cuando vemos, pero Dios, que Dios desatara una tormenta, no es el juicio de Dios sobre Jonás. Es gracia de Dios para con Jonás. Y la disciplina de Dios para nosotros, su pueblo, cuando estamos en desobediencia, no es para condenación, es para santificación. Ya no, nuestra condenación ha sido llevada sobre Cristo en la cruz. Nosotros no somos de aquellos que tienen una sentencia sobre su cabeza. A todos los que le recibieron ahora son hechos hijos de Dios. En Juan 3:16 leemos que Dios envía a su Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no sea condenado. Pero aquellos que no han creído tienen una sentencia de condenación sobre sus vidas. Nosotros no. Romanos 8, ¿qué nos dice? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que Dios procurando a su pueblo no es para condenarles, sino es para rescatarnos de nuestra propia terquedad. Para sacarnos de donde nosotros no deberíamos estar. Y para llevarnos a donde sí deberíamos nosotros estar. Dios interrumpe nuestras vidas con su gracia, iglesia, para rescatarnos. Nosotros estábamos perdidos, nosotros seguíamos camino al infierno, nosotros no teníamos esperanza, pero Dios. ¿Qué hizo Dios? Intervino en tu vida. Hizo que el Evangelio llegara a tus oídos. Hizo que tuvieras un corazón receptivo. Hizo que tú tuvieras fe para creer. Te dio arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Si tú eres cristiano, eso es gracias a Dios. Todo lo bueno que nosotros experimentamos en esta vida, eso es gracias a Dios. ¿Tus hijos son cristianos? Eso es gracias a Dios. Dile a tu vecino, eso es gracias a Dios. Que los hijos de uno sean cristianos no es porque nosotros fuimos los mejores evangelizadores de toda la historia. Es gracias a Dios. Porque nosotros no podemos salvar a nadie. La responsabilidad nuestra, ¿cuál es? Orar. Alguien dijo una vez que si tú estás convencido que tú no puedes salvar a tus hijos, tú orarías más por ellos. Todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida es gracias al Señor. ¿Tenemos un trabajo? Eso es gracias al Señor. Cuando pecas y te arrepientes, eso es gracias al Señor.
La razón por la cual nosotros podemos despertar cada mañana, cada día con esperanza, eso es gracias al Señor. Y es lo que vemos aquí en la vida de Jonás. Si Dios no hubiera intervenido, Jonás estuviera hoy en día en Tarsis. Y esto es una foto aquí de la salvación. ¿Ustedes saben quién es el mayor peligro en nuestras vidas? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro mayor peligro y necesitamos a alguien más grande, más fuerte, más poderoso, que venga a nuestras vidas y nos libere. Que nos salve y una vez que seamos salvos, que nos mantenga en esta salvación. ¿Ustedes saben por qué ustedes se mantienen salvos si están en Cristo? No es porque nosotros nos agarramos fuertemente de Él, sino porque Él nos sostiene a nosotros. Estábamos perdidos, pero Dios intervino en nuestras vidas. Y si tú estás ahora entre aquellos que son del pueblo de Dios y estás ignorando el llamado de Dios, mi oración es que gires, que no vayas a esa Tarsis, sino que vayas a ese Nínive. Obedecer a Dios trae grandes recompensas. Desobedecer a Dios trae grandes consecuencias. Termino con esta anécdota que de una vez estaba yo en el trabajo. Para los que no saben, yo trabajé como 10 años para el condado antes de estar en el ministerio a tiempo completo. Y trabajaba en una de las oficinas del condado que se encuentra en la 36 y la 72 del Northwest, bien cerca ahí del Palmetto. Y en el tiempo del almuerzo yo normalmente después de almorzar caminaba. Teníamos un parqueo bien grande que literalmente le daba la vuelta al edificio de ahí y comía y salía a caminar en el almuerzo para bajar la comida, ¿no? Para después no estar dormido a la 1 de la tarde. Y en una de esas ocasiones yo estaba cerca de la calle 72, de la 72 Avenida, que es bien transitada, eso siempre está lleno de carros, y hay una cerca, y están los carros ahí bien pegaditos, y en una de estas instancias yo estoy caminando y siento a alguien gritar, alguien que está gritando. No presté mucha atención y seguí de otra vuelta, pero cuando regreso, siento también que la gritería aumenta y aumenta. Pero era una voz que no se escuchaba cerca, sino como si estuviera la persona lejos. Y empiezo a mirar alrededor y veo que uno de los vanes, un van de trabajo, que no tiene por los lados ventanillas, sino solamente tiene la del chofer, el pasajero, y esos vanes que tienen entre los asientos de adelante y la parte de atrás como una reja para no pasar de un lado para otro. Y veo que el van ese se está moviendo. Y me acerco, camino, no podía estar en la acera porque había una cerca, pero camino más hacia adelante y miro y veo que no hay ni pasajero ni chofer en el van. Y me empiezo a preocupar porque veo que el van se está moviendo y siento que alguien está como gritando dentro del van. Y millones de cosas me pasaron por la cabeza y dije, bueno, déjeme llamar al 911, a lo mejor alguien adentro que está secuestrado, no sé lo que está pasando dentro de ese van. Y empiezo a llamar al 911 y le estoy dando la descripción, le estoy detallando lo que estoy yo presenciando en ese momento. Y había un florero, de los que se paran en los semáforos vendiendo flores, que también notó que este van se estaba moviendo y que alguien adentro estaba gritando. Y el hombre mira y no ve a nadie tampoco, pero da la vuelta y abre la puerta de atrás y sale dentro del van un hombre con sangre en la cabeza, se montó en el van y se fue. Y lo que le había pasado a este hombre es que cuando pusieron la roja, se había bajado a coger algo atrás y se le trancó la puerta. Y no se podía él mismo dar salida de ese van. Y eso es una foto del Evangelio. Nosotros necesitamos al pero Dios del versículo 4. Todos nosotros estábamos perdidos. Todos nosotros no podíamos librarnos a nosotros mismos, ni de nuestro pecado, ni de la condenación justa de Dios que venía sobre nuestras vidas. Pero Dios llegó. Y a través de Cristo nos da libertad en Él.
nos libera del castigo y de la culpabilidad del pecado. Y nos procura. Y ahora siendo hijos, Dios procura a su pueblo para que seamos nosotros fieles a su llamado de levántate, ve y proclama. Vamos a orar.